transmitiendo. Sí. ¿Qué dijiste? Ahí está. Ahí está. Arrancamos. Bueno, ahora sí, arrancamos. Espero que estén bien. Yo soy Pedro, de ATP. Nada, y la idea de hoy es hacer un repaso con las cuestiones más importantes que hay que ver de tórax. Y nada, eso. Cualquier duda que vayan teniendo, vamos frenando, vamos charlando. Y para los que llegaron después, que llegaron un par, dije que como no va a ser tan largo, a lo último organizamos un Kahoot, ¿sí? Que es como una manera de autoevaluación y de poder charlar las distintas preguntas y respuestas en el caso de que queden dudas. Así que cualquier cosa, si tienen alguna duda me dicen Pedro y las charlamos, no hay problema. Bueno, vamos un poco a lo que vamos a ver hoy, ¿sí? La idea de hoy es ver tórax y músculos respiratorios. Cuando hablamos de músculos respiratorios sabemos que hay músculos principales y músculos accesorios. De los principales vamos a ver solamente diafragma, ¿sí? Y de lo que son los accesorios vamos a ver que tenemos los escalenos, el esternocleido, ¿sí? Lo que vamos a ver principalmente son los 3 escalenos. Vamos a ver después por qué, pero en realidad toman relación con un nervio muy importante, que es el que va a inervar el diafragma, que es el nervio frénico. Entonces a mí me interesa que ustedes puedan conocer cómo es que se forma ese nervio frénico, de dónde sale, qué relaciones toma con estos músculos que mencioné recién y cómo es que llega hasta el diafragma para inervarlo. Bien, para eso primero vamos a arrancar hablando de lo que es la caja torácica. Si nosotros cuando hablamos de las distintas porciones del cuerpo sabemos que vamos a tener, primero lo dividimos en regiones. Tenemos una cabeza, tenemos tronco, tenemos miembros. ¿Sí? Dentro de lo que es el tronco nosotros vamos a encontrar tórax, abdomen y pelvis. Abdomen, ya lo vimos en nutrición, pelvis la vimos en sexualidad y ahora resta ver la parte que falta del tronco, que es la más superior, que es el tórax. Entonces, cuando hablamos de tórax, sabemos que es una región anatómica, así que está bien limitada, que se encuentra en la porción, podemos decir que está en la porción superior del tronco. ¿Y cómo la definimos? La podemos definir como una formación osteocartilaginosa, ya vamos a ver por qué. Esta definición la da Latarjet, ¿sí? Me parece que es una muy buena porque termina como englobando distintos conceptos, que lo que va a hacer es contener a los distintos órganos mediastinales, ¿sí? Dentro de lo que son pulmones, o sea, los que limitan el mediastino sabemos que son los pulmones, ¿no? Pero vamos a tener pulmones, corazón y los distintos órganos mediastinales, ¿sí? Que ocupan el mediastino. Bien, vamos a ver también que esta estructura, cuando nosotros hablamos de la división del esqueleto en sí humano, teníamos un esqueleto axial y teníamos un esqueleto apendicular. Lo que es el tórax va a estar formado por el esqueleto apendicular, ¿sí? Y vamos a ver que va a estar constituido por distintas estructuras, ¿sí? Podemos decir que una línea media anterior, ¿sí? Que lo conforma, va a estar ocupada por el esternón. Hacia los laterales, ¿sí? O sea, por fuera, alejándose de esa línea media que sería el esternón, vamos a tener lo que son los cartílagos costales y las costillas, ¿sí? Que sabemos que tenemos 12 pares de costillas, perdón, que serían 24, vamos a ver después las características que tienen. Y hacia atrás una línea media posterior que se corresponde a la columna, en este caso a la columna torácica, ¿sí? La columna torácica sabíamos que estaba compuesta por 12 vértebras y vamos a ver que justamente se corresponde con el número de costillas que hay y también tiene un porqué eso, ¿sí? Bien, eso sería como para introducir a tórax. Ojo, no confundamos porque ahí hacia atrás se llega a ver la escápula, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Que la escápula forma parte del tórax, de la caja torácica? No. La escápula no forma parte de la caja torácica, ¿sí? Si bien está ubicada en la región póstero superior del tórax, no quiere decir que forme parte de dicha estructura. Sabemos que junto con la clavícula va a formar lo que es la cintura escapular, formando parte de lo que es el miembro superior, pero no forma parte del tórax en sí. Bien, entonces dijimos que si vamos en la descripción de lo que es de anterior a posterior, o sea, de adelante hacia atrás, vamos a empezar hablando del esternón, ¿sí? Otra cosa que quería aclarar es que se habla de que el tórax tiene una forma de cono, ¿sí? ¿Por qué no decimos de pirámide o de triángulo? Porque no tiene un vértice, ¿sí? Su vértice no está definido. Entonces hablamos de que es un cono, ¿sí? De base inferior y de apertura superior. Vamos a ver que la base también tiene una apertura que se le llaman los opérculos, ¿sí? O las aberturas del tórax. ¿Para qué sirve esto? Van a ver que seguramente en los libros les mencione las medidas de estas aperturas del tórax. La más importante es la del opérculo superior, porque no suele variar.
En cambio, la que sí varía va a ser la del opérculo inferior, o sea, la apertura inferior, que es la que está cubierta por el diafragma y las distintas estructuras que lo van a atravesar. Si yo hablo de lo que es la apertura superior o el opérculo superior, voy a decir que aproximadamente tiene 6 centímetros en su diámetro antero-posterior, o sea, de adelante hacia atrás, va a tener 6 centímetros de longitud, y de manera transversal, o sea, de derecha a izquierda, va a tener aproximadamente 10 centímetros, ¿sí? Esa es la que suele variar menos. Por eso es que no charlamos mucho de las medidas del opérculo inferior, porque va a depender de si estamos en inspiración, en expiración, de la edad de la persona, del estado físico de la persona, entonces tiene muchísimas variaciones justamente por estar ocupada por el diafragma, así que después vamos a ver qué característica tiene a nivel del tórax y de la cavidad abdominal. Bien, entonces dijimos que en esa línea media anterior que ocupaba el esternón, nosotros para hablar de que tiene una línea media anterior ocupada por dicho hueso, yo tengo que conocerlo, ¿sí? Tenemos que entrar al estudio del esternón y para eso vamos a seguir la misma lógica de siempre. Nosotros sabemos que para hablar de un hueso tengo que decir primero, según la clasificación, qué tipo de hueso es, si es un hueso par, impar, dónde está ubicado, con qué estructuras está articulada, con qué estructuras está en relación, ¿sí? Entonces, si hablamos del esternón, nosotros vamos a ver que es un hueso impar, ¿sí? Porque encontramos uno solo que está bien ubicado en la línea media del cuerpo, es un hueso plano, ¿sí? Porque predomina su longitud y su ancho, ¿sí? La longitud y el ancho por sobre el espesor. Fíjense en esta vista lateral izquierda, como es que prácticamente no tiene espesor el esternón. Y como es un hueso plano, vamos a poder describir caras, ¿sí? Y como estamos hablando justamente de un hueso plano, hablamos de que tiene una cara anterior y una cara posterior. Va a tener dos extremidades, una extremidad superior, ¿sí? Esta que estamos viendo acá es la cara anterior, esta es la extremidad superior, esta es la extremidad inferior, este sería su borde lateral, en este caso el izquierdo, como habíamos dicho, y acá no se ve la cara posterior, pero porque no tiene muchas características importantes, ¿sí? Pero ya vamos a ir hablando en comparación y las relaciones que hay con lo que es su cara anterior. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, cosa importante que hay que saber. Cuando hablamos de extremidades, nosotros tenemos que entender que el esternón no es un hueso que está formado en sí por una sola estructura ósea. Yo voy a ver que en su extremidad superior voy a tener una estructura que se llama manubrio, que este manubrio se va a unir con otra que es el cuerpo, que es esta, que es la más longitudinal, y que por último termina en una saliencia que se le llama apófisis o apéndice sifoides, ¿sí? Bien, entonces cuando hablamos de extremidad hago referencia a lo que es el manubrio, la extremidad superior, y la inferior, lo que es la apófisis sifoide. ¿Para qué me sirve esto? Porque cuando yo empiece a escribir su cara anterior, yo voy a decir primero que es cóncava, ¿sí? Que es convexa, perdón. Tiene una convexidad hacia anterior, ¿sí? Y al mismo tiempo lo primero que yo veo en su cara anterior son todas esas líneas que están cruzando al esternón, así que se le llaman líneas transversales. ¿Qué es lo importante de estas líneas transversales? Que hay una que es más prominente que todas, que es esta de acá, ¿sí? Que es la unión entre lo que es el manubrio y el cuerpo del esternón. Que acá hablamos de una estructura importante porque es donde podemos ubicar un reparo anatómico, que es el ángulo de Lewis, ¿sí? El ángulo de Lewis tiene mucha importancia porque si ustedes se palpan a nivel del esternón, van a ver que si siguen lo que es la línea media del cuerpo, van a encontrar justamente esta saliencia, que es una convexidad mucho más pronunciada en todo lo que es su cara anterior, y si se dirigen hacia los laterales, van a poder ubicar el segundo espacio intercostal. Entonces ustedes, ubicando el ángulo de Lewis y ubicando el segundo espacio intercostal, pueden empezar a contar los espacios intercostales, ¿sí? De ahí la importancia de conocer el ángulo de Lewis. Bien. Bueno, si me centro primero en lo que es el manubrio, voy a ver primero que hacia superior, fíjense cómo tiene una escotadura ahí, que se llama escotadura yugular. Esta escotadura yugular, lo que a mí me interesa es que voy a tener hacia afuera, ¿sí? Lo que son las superficies articulares para un hueso, que es la clavícula. ¿La clavícula forma parte del tórax? No, recuerden nuevamente, forma parte de lo que es la cintura escapular junto con la escápula, ¿sí? Que son huesos que forman parte del miembro superior. Bien. Si voy hacia abajo, fíjense como en la cara anterior no puedo describir más nada a nivel de lo que es el cuerpo, que lo que son las líneas transversales, pero si me voy a lo que es su borde, ¿sí? Su borde lateral, encuentro distintas superficies articulares, que se llaman escotaduras costales, ¿sí? ¿De qué sirven estas estructuras? Son las que van a permitir que los cartílagos costales de las costillas, ya vamos a ver cuáles,
se terminen articulando con el esternón. Porque recuerden que las costillas tienen forma de arcos y son huesos planos que están torcidos sobre su propio eje y que van de atrás hacia adelante, ¿sí? De atrás desde la columna y hacia adelante hacia el tórax. En este caso, hacia el esternón, perdón. Y fíjense cómo yo entre estas escotaduras costales, si acá tengo una, acá tengo otra, voy a tener a este nivel entre dos escotaduras costales las escotaduras intercostales, que son las que a mí me terminan permitiendo justamente tener y ubicar lo que son los espacios intercostales, ¿sí? Fíjense ahí, la que está pintada en verde, veo la escotadura costal. No confundan la escotadura costal con la escotadura intercostal, ¿sí? La costal es donde se dirige el cartílago, que articula. Y la intercostal es ese espacio que yo voy a tener entre cada uno de los cartílagos, que es donde yo ubico el espacio intercostal. Fíjense, esa que tengo pintada en verde ahí arriba, esta de acá, se encuentra por debajo de la superficie articular para la clavícula, ¿sí? Para lo que era su extremidad esternal. Voy a tener la escotadura costal de la primer costilla. Así que ya vamos a ver cuáles son las características que tiene. Por debajo tengo la de la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, ¿sí? Pero ustedes van a decir, che, tengo 12 costillas de cada lado, ¿por qué voy a tener 7 escotaduras costales? Bueno, vamos a ver que hay cierta cantidad de costillas que decimos que son verdaderas, otras que son falsas y otras que son flotantes, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ir viendo a medida de que sigamos avanzando. Bien, ¿de esternón alguna duda? Bueno, lo que es la cara posterior, simple, va a tener inserción, es prácticamente, no hay casi nada lo que se ve. Tiene inserción para algún que otro músculo infraoideo, ¿sí? Pero nada más que eso. Y bueno, sepan que tiene una concavidad anterior, ¿sí? Tenemos una concavidad posterior, perdón, ¿sí? Tenemos una convexidad anterior y una concavidad posterior. Y algo que me había faltado aclarar. Fíjense que la cara anterior del esternón no es convexa en toda su extensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo a este nivel, donde voy a tener la unión del cuerpo con la apófisis sifoide, fíjense cómo formo una concavidad anterior. Yo vengo con una convexidad desde el manubrio hasta acá. Formo una concavidad anterior. Y eso tiene un nombre y se le llama fosita suprasifoidea, ¿sí? Que se encuentra por encima de la apófisis sifoide. Recuerden que la apófisis sifoide tiene importancia con lo que son inserciones musculares. Habíamos visto que ahí se insertaban los músculos rectos, sí tenían su inserción proximal, que después se iban a dirigir a lo que era el pubis. Bien. Bueno, de esternón creo que nada más. ¿Dudas de esto? ¿No? Buenísimo. Bueno, y habíamos dicho que hacia atrás, lo que era la caja torácica, en la línea media posterior en este caso, íbamos a tener a lo que era la columna torácica, ¿sí? Con las 12 vértebras torácicas. Y para eso, me pareció que estaba bueno por ahí repasar un poco lo que es la columna, cada una de las vértebras, mejor dicho, o sea, las vértebras torácicas, porque vamos a ver que hay que entender a dónde es que se articulan las costillas y con qué estructuras de cada una de estas vértebras. Bueno, en grandes rasgos la vértebra torácica, recuerden que si hablamos de una vértebra tipo, tiene un cuerpo, ¿sí? Unido con su arco neural. El arco neural va a estar constituido por los pedúnculos, los pedículos, perdón, la lámina y la apófisis espinosa, y hacia afuera las apófisis transversas. ¿Qué característica tenía una vértebra torácica? Que iba a tener justamente las superficies articulares para las costillas. ¿Y dónde las voy a encontrar? Voy a encontrar a nivel de la apófisis transversa, ¿sí? Que ya vamos a ver para qué articulación es. Y vamos a tener dos a nivel de los cuerpos que se dice que son hemicarillas, ¿sí? ¿Por qué se dice que son hemicarillas? Porque esta carilla, ¿sí? Supongamos que esta es la vértebra supradyacente, o sea, la que está por encima, y acá abajo voy a tener otra vértebra, ¿sí? La que está de manera subyacente. Esta carilla se termina de completar con la de la vértebra de abajo, ¿se entiende? Entonces por eso decimos que es hemicarilla, porque mitad completa por lo que es la vértebra supradyacente y la otra mitad por la que está subyacente. Por eso vamos a ver que las costillas tienen dos superficies articulares, ¿sí? Van a tener una superior y una inferior, en lo que es la cabeza de la costilla. Ahora lo vamos a ver bien. Bueno, nada, eso como para refrescar de una vértebra torácica. ¿Sí? Recuerden que está la superficie articular en la apófisis transversa para la articulación costotransversa y en lo que es el cuerpo para la articulación de la cabeza de la costilla justamente con el cuerpo, con esta semicarillas. Bien, ahora antes de pasar a costilla vamos a volver acá y vamos a charlar un poquito las características que tienen, porque no son todas iguales. Primero,
a grandes rasgos, a lo que yo voy viendo, puedo ver que el tamaño de estas costillas, o sea, su longitud, va a ir aumentando de la primera a la sexta más o menos. Y a partir de la sexta va a empezar a disminuir su longitud. Eso es lo que yo veo a grandes rasgos sin desglosar nada. Y habíamos dicho que a nivel external íbamos a tener 7 fositas costales, ¿sí? Escotaduras costales. Que eran para la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Y vamos a ver qué pasa con la séptima costilla, ¿sí? ¿Cuáles serían? ¿Hasta cuánto nosotros decimos que una costilla es verdadera? ¿Hasta qué número de costillas? Hasta la séptima, perfecto. Lo que es la octava, la novena y la décima, decimos que son costillas falsas. Ahora vamos a ver por qué. Y lo que son la onceava y la doceava costilla, decimos que son costillas flotantes. ¿Por qué? Porque estas no llegan a articular hacia el esternón. ¿Qué pasa? Lo que es la octava, la novena y la décima, ¿llegan hasta el esternón? Sí llegan, pero no llegan con un cartílago propio, sino que lo hacen mediante un cartílago común. Yo voy a ver que de la primera, ¿sí? Esto es la primera costilla, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Fíjense cómo la séptima costilla tiene su cartílago costal, ¿sí? A este nivel. Fíjense, este es el cartílago costal de la séptima, pero lo que es la octava, la novena y la décima articulan, ¿sí? Con el esternón de manera indirecta mediante este cartílago común, ¿sí? Gracias al cartílago de la séptima costilla, ¿sí? Bien, buenísimo. Nada, era para aclararles eso. Vamos a ver que tanto la primera como la segunda costilla, en especial la primera, tiene características importantes, que por ejemplo vemos que la primera no va a tener una cara interna y una cara externa, como acostumbramos en lo que son la mayoría de las restantes, sino que va a tener una cara superior y una cara inferior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está torcida sobre su propio eje esta costilla, ¿sí? La primera. Vamos a ver aparte que está como cubierta por ciertos músculos, y vamos a tener al trapecio que cubre la primera costilla, vamos a tener al músculo elevador de la escápula, voy a tener en este caso a la clavícula que pasa por encima, que también forma parte, el primer cartílago costal, de una articulación del miembro superior. Acuérdense que era la esternocostoclavicular, ¿sí? Mediante un ligamento. Y otra cosa importante que hay que tener en cuenta de la primera costilla es que va a tener inserto, como les dije, estos músculos que habíamos mencionado que eran accesorios, ¿sí? Que van a ser los escalenos. Lo vamos a ver bien después, pero sepan que yo voy a tener 3 músculos escalenos, 3 de cada lado. Voy a tener un escaleno anterior, un escaleno medio y un escaleno posterior. El anterior y el medio se insertan en lo que es la primera costilla. Ahora, el escaleno posterior va hacia la segunda, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué es importante conocer estos músculos. Bien, eso como para hablar de lo que son las costillas verdaderas, falsas y flotantes. Y otra cosa que les quería aclarar, que es un dato que me parece interesante, es que no generalmente, sino que puede pasar o puede que no pase, la apófisis sifoides puede estar osificada o puede estar cartilaginosa, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una estructura que se haya osificado, sino que a veces se puede encontrar como cartílago. Bien, ahora sí. Lo que es una costilla, esto sería una costilla tipo, ¿sí? Vamos a poder describir distintas porciones. Primero, tengo que hablar como hablo de cualquier hueso. Yo me pregunto qué tipo de hueso es, ¿sí? Si es un hueso par, si es un hueso impar. Entonces, si yo miro a la costilla, ¿sí? Esto es una sexta costilla. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Que es un hueso largo, plano, ancho? ¿Qué tipo de hueso sería la costilla? Bien, es un hueso que está aplanado, se dice, ¿sí? Hay una controversia, dependiendo del autor les va a decir una cosa distinta. Si usan el Lattershell le va a decir que es un hueso plano en la costilla, ¿sí? En el caso de una costilla tipo. Bien, y vamos a describir distintos segmentos. Esta región de acá es la extremidad posterior, o sea que es la que va a estar articulada a nivel de la columna torácica. Y esta que estoy viendo acá es la extremidad anterior, o sea que la que viene hacia la región anterior, ¿sí? Para buscar articularse primero con su cartílago costal y después ese cartílago costal con el esternón. Recuerden que la costilla no articula la costilla ósea directamente con el esternón, sino que lo tiene que hacer siempre mediante su cartílago costal. Entonces, ya me ubiqué que esto es anterior, esta es su extremidad anterior y esta es su extremidad posterior. Es como si ustedes fuesen la columna, la están viendo desde atrás ahora la costilla. ¿Por qué les digo esto? ¿Cómo me di cuenta yo? Porque en lo que es la cabeza, si yo en la extremidad posterior voy a reconocer 3 partes. La primera es la cabeza. Por detrás le sigue esta que es el cuello y detrás del cuello voy a tener al tubérculo. ¿Cuáles son articulares? La cabeza y el tubérculo.
El cuello es lo que va a separar estas dos estructuras, ¿sí? Fíjense esto. En la cabeza, yo lo que voy a tener va a ser las superficies articulares para el cuerpo de la vértebra torácica, ¿sí? Que voy a formar la articulación de la costilla con el cuerpo de una vértebra torácica. Porque recuerden que teníamos dos fosas, dos hemifositas, ¿sí? Que estaban presentes en el cuerpo de la vértebra torácica. Por eso acá tengo una superior, una superficie articular superior y una superficie articular inferior, ¿sí? ¿Qué sería para esto? Yo acá tengo una hemicarilla superior y la vértebra de abajo tiene que tener la hemicarilla superior, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Es medio complejo. Si yo acá imagino que tengo una vértebra, esta, como es la vértebra superadyacente, va a tener la hemicarilla superior y la que está por debajo, inferior, perdón, y la que está por debajo tiene lo que es la hemicarilla superior. O sea, y ahí entre las dos se conecta la costilla. Claro, que vamos a ver que hay un ligamento por ahí, que es el que termina reforzando a esta articulación, ¿sí? Porque tiene lo que es su cápsula sinovial, ¿sí? Su cápsula sinovial es muy débil, entonces necesitamos un ligamento muy importante que se llama ligamento radiado, ¿sí? Este ligamento lo que hace es ser el principal refuerzo para esta articulación. Entonces, por eso es que en la cabeza encuentro a estas dos fositas. Ahora, fíjense que estas fositas están separadas, ¿sí? Eso que las separa se llama cresta costal. Esa cresta costal lo único que hace es separar la superficie articular superior de la superficie articular inferior. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora, me voy hacia atrás. Dijimos que teníamos esta parte de acá, que ¿cómo se llamaba? El cuello, perfecto. Detrás del cuello voy a tener el tubérculo, ¿sí? ¿Y el tubérculo para qué me servía? Para yo poder articular con la apófisis transversa y formar la articulación costo-transversa, ¿sí? Bien. Perfecto. Ahora me voy hacia atrás y cuando la costilla, imagínense cuando la costilla pega el giro, como para decirlo en palabras medias informales, ahí es donde ubicamos al ángulo de la costilla, ¿sí? Que es esta parte que vemos acá. Después del ángulo ya vamos a encontrar lo que es el cuerpo, ¿sí? Esas serían las partes de las costillas. Si vamos de nuevo, sería una cabeza con la superficie articular en la cresta costal, hacia atrás, en este caso hacia afuera y hacia adelante, porque recuerden que lo estamos viendo de posterior, ¿sí? Pero es como para que lo podamos imaginar. Dijimos que esto era el cuello, tubérculo, íbamos a tener al ángulo y después del ángulo teníamos al cuerpo. Vamos a ver que, como es un hueso aplanado, va a tener bordes. En este caso tiene dos bordes, ¿sí? Tiene un borde superior, el borde superior de la costilla sería este que estamos viendo ahí, y un borde inferior. ¿Cómo me doy cuenta si estoy viendo lo que es el borde superior o inferior de una costilla? Lo que tengo que buscar siempre es el surco costal. Así que el surco costal es este que estamos viendo acá, ¿sí? Importante, ahora vamos a ver por qué. Y otra característica es que el borde superior de lo que es en la costilla es más redondeado. En cambio, el borde inferior es mucho más delgado y como que está más en punta, ¿sí? Que ahí es donde justamente encontramos el surco costal. ¿Saben qué hay en el surco costal? Paquete vasculonervioso, bien, perfecto, de la costilla. Bien, perfecto. Bien. Entonces, costilla quedó, ¿sí? Buenísimo. Bueno, y ahora sí lo que les quería mostrar. Acá lo que estamos viendo es la primera costilla, ¿sí? Esa que está marcada en rojo. Y como habíamos dicho, dijimos que, fíjense cómo esta ya tiene una cara externa, que se está moviendo acá, y una cara interna, ¿sí? Que sería esa que estamos viendo ahí, que es la que mira hacia el tórax. En cambio, la primera costilla tiene una cara superior y una cara inferior, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les dije, no está torcida sobre su propio eje. Entonces no me permite hablar de una cara interna o externa, sino de una superior y de una inferior. ¿Qué otra característica tiene? Dijimos, estaba oculta por dos músculos importantes que van a ser el trapecio y el elevador de la escápula. Y además, fíjense en ese otro esquema de ahí, la íntima relación que tiene con distintos grandes vasos, ¿sí? Acá, a este nivel, y con distintas estructuras nerviosas. Y esa chiquitita que está ahí, que a ustedes parezca que no sirve para nada, es lo que le va a dar en mayor parte la función a lo que es el diafragma, ¿sí? ¿Por qué? Porque este nervio de acá es el nervio freno. Vamos a hablar primero un poquito de lo que son los escalenos, ¿sí? Cuando hablamos de los escalenos, fíjense, son estos músculos de acá. Esto es el escaleno anterior
Este es el escaleno medio, el que está por detrás, y el que está último de todos, inserto en la segunda costilla, ¿sí? Fíjense acá se ve mejor, es el escaleno posterior. Entonces, escaleno anterior y medio insertos en la primera costilla, ¿sí? Y el escaleno posterior lo vamos a tener insertado a nivel de la segunda costilla. Eso para ubicarnos. ¿Por qué? Porque yo la tengo que entender de dónde es que sale este nervio frénico y qué relación toma con estos músculos, ¿sí? Primero, este nervio, vamos a ver que es un nervio mixto, ¿sí? Y que tiene actividad simpática. Ahora, vamos a ver que es un nervio que sale de raíces de lo que es la médula de los nervios cervicales, ¿sí? La principal raíz que va a formar este nervio es C4, ¿sí? La raíz que sale de la cuarta cervical. Ahora, tiene contribuciones de lo que es C3 y C5. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a ver que cuando este nervio se juntan estas raíces, ¿sí? La raíz, la contribución de C3, o sea, una raíz que le manda C3, una que le manda C5 a C4, ahí formo al nervio frénico. ¿Y en qué parte se va a formar? Justamente ahí, en el espacio interescaleno, ¿sí? Acá. Fíjense. Esto es medial, lo que se acerca a la línea media del cuerpo, guíense por la columna, y esto es lateral, porque se aleja, ¿sí? Entonces, esto sería el borde interno del escaleno anterior, y esto sería el borde externo del escaleno anterior. Este es el escaleno medio y este es el escaleno posterior. A nivel del borde externo o lateral del escaleno medio, es que se terminan juntando estas raíces, ¿sí? Tanto la contribución de C3, la de C5 y la misma raíz de C4, se juntan a este nivel, ¿sí? Para darme a mí a lo que es el nervio frénico. Que fíjense cómo un nervio que sale de a nivel cervical tiene que llegar hasta dónde. ¿Hasta dónde? No, llega hasta el diafragma. Tiene que ir hasta el diafragma, ¿sí? Es un nervio que tiene que inervar el diafragma y que tiene que salir de acá. Ojo, vamos a ver que el diafragma también va a recibir estructuras nerviosas, ¿sí? Que lo inervan de lo que es la misma columna torácica, pero principalmente es este nervio, el nervio frénico. Bien, ¿qué otra cosa quiero que veamos? Fíjense cómo en lo que es el tendón interno, ¿sí? La porción tendinosa interna del escaleno anterior, yo voy a tener a este vaso, así que es un vaso venoso, que fíjense de dónde viene. Viene de una dirección de lo que son los miembros inferiores. Por lo tanto, yo voy a decir, che, ¿será la yugular o será la subclavia? No, y es la subclavia. ¿Por qué? Porque fíjense que su dirección a mí me indica que está llegando de los miembros inferiores, ¿sí? A este nivel, que estaría la clavícula más o menos, recuerden que estaba por encima de la primera costilla, por lo tanto yo voy a decir que es la vena subclavia. ¿Dónde ubico la vena subclavia en relación al escaleno? Por delante, o sea, por dentro de lo que es el borde interno de la parte tendinosa del escaleno anterior. Ahora, fíjense cómo en el borde externo de la porción tendinosa del escaleno yo voy a tener a otro vaso, pero que en este caso no es la vena subclavia. Si generalmente los vasos son satélites, ¿cuál les parece a ustedes que puede ser esa arteria? La arteria subclavia. Bien, la arteria subclavia. Entonces, en la región interna, si en el borde interno de la porción tendinosa del escaleno va a estar en íntima relación con la vena subclavia. Y en el espacio interescaleno, entre lo que es el escaleno anterior y el escaleno medio, voy a tener pasando a lo que es la arteria subclavia. Y fíjense que hay otros nervios ahí dando vuelta. ¿Qué les parece que son todos esos nervios? El plexo braquial. Bien, perfecto. Bueno, eso es lo más importante que tienen que saber de los escalenos, ¿sí? ¿Qué relación toman y cuándo es que todas estas raíces se unen y dónde para formar el nervio frénico? Que habíamos dicho que era en el espacio interescaleno, entre el escaleno anterior y el medio, a nivel del borde externo del escaleno anterior. Ahí se juntan estas raíces y me terminan formando el nervio frénico. Voy a tener uno derecho y un nervio frénico izquierdo, ¿sí? ¿Y con el músculo lo mismo? Con los músculos mismos que... La derecha y la Sí, sí, vamos a tener escalenos derecho y escalenos izquierdo. Bien. Bueno, ¿se entendió esto entonces? Buenísimo. Vamos a pasar a hablar un poquito entonces de la articulación de la cabeza de la costilla con el cuerpo de la vértebra. Fíjense cómo son las superficies articulares. ¿Qué les parece? ¿Es una articulación que tiene movimiento? ¿Tiene, no tiene? ¿Qué les parece? escaso, sí. Bueno, tiene movimiento. Será escaso, pero tiene. ¿Sí? Entonces decimos que es una diartrosis, ¿sí? Yo puedo mover.
Ahora, yo clasificando según sus superficies articulares, ¿qué puedo decir? Ya sé que el género es diartrosis. Ahora, el tipo de articulación, ¿qué les parece a ustedes? Bien, artrodia o plana, ¿sí? Entonces, diartrosis, su género y su tipo artrodia o plana, ¿sí? ¿Cuáles iban a ser las superficies articulares? Dijimos, la superficie que está a nivel de la cabeza de la costilla, separada por la cresta costal, y acá se ve perfecto lo que son las hemicarillas. Como le habíamos dicho, en el medio, obviamente voy a tener al disco intervertebral que articula cada uno de los cuerpos. Y voy a tener la hemicarilla superior y la hemicarilla inferior. Y acá, en estas dos hemicarillas, es donde articula las superficies articulares que están a nivel de la cabeza de la costilla, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Qué es lo que tienen que saber de esto? ¿Qué más? Este ligamento de acá, ¿sí? Que es el principal refuerzo para esta articulación, que se llama ligamento radiado, ¿sí? Lo pueden encontrar como ligamento radiado para la cabeza de la costilla, que está bien, pero es lo que sí tienen que acordar del ligamento radiado. Bien, y ahora vamos por otra muy importante a nivel de lo que es la columna con las costillas, que va a ser la articulación, justamente la superficie articular que encontramos en el tubérculo de la costilla con la que está en la apófisis transversa, ¿sí? Que hablamos de la articulación costo-transversa, ¿sí? Fíjense, voy a tener distintos ligamentos, ¿sí? A ver si la podemos ubicar acá. Bien, esa de ahí, esto es la apófisis transversa de una vértebra torácica y ahí tendríamos el tubérculo, ¿sí? Con la superficie articular. Nuevamente, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de articulación? ¿Qué género y qué tipo? Género ya sabemos que es diartrosis. ¿Y qué tipo de articulación les parece que puede ser? Bien. ¿Están todos de acuerdo que es trocoide? ¿Sí? Perfecto. Bien, y vamos a tener los distintos ligamentos, ¿sí? Que son los costos transversos. Dependiendo de dónde lo lean, los van a encontrar con superior, medio, inferior, superior, inferior y costo transverso. Pero sepan que hay distintos, ¿sí? Van a ser tres. El más importante es este de acá, ¿sí? Que también lo pueden encontrar con el ligamento costotransverso lateral o externo, ¿sí? Que me va a terminar reforzando, es el principal refuerzo que me brinda lo que es la cápsula articular, la cápsula sinovial, a nivel del tubérculo y de la apófisis espinosa, ¿sí? De la superficie articular. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Puedes repetir, por favor, los Sí. ligamentos? Tenemos lo que son los ligamentos, los más importantes son los costotransversos, o sea, el que unen la costilla con la apófisis transversa. ¿Cuál es el más importante? Van a ver que son tres, todo dependiendo de la bibliografía, van a encontrar que hay unos, como les dije, uno superior, uno medio, uno inferior, uno superior, uno inferior y otro que es solamente costotransverso, los van a encontrar con internos, externos. En este caso nos muestra el más importante, que es el principal refuerzo de la cápsula articular, que es el ligamento costotransverso lateral o externo, ¿sí? Que es el que refuerza, que va a rodear esta superficie articular y a la cápsula y me va a terminar siendo el principal medio de refuerzo para lo que es la articulación. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Ahora, acá no están en el Power, creo. Ah, sí, están acá. Bien. Bueno, habíamos dicho que la costilla no estaba directamente anclada al esternón, ¿sí? Sino que primero tenía que articularse con lo que eran sus cartílagos costales, ¿sí? Para que posteriormente estos cartílagos costales se articulen con el esternón. Entonces, vamos a hablar de dos articulaciones más que son importantes. Tenemos a la costocondral, ¿sí? Todo lo que venga de condro viene de cartílago. Entonces, costo de costilla, condro, condral, cartílago. Y después vamos a tener a la costoesternal, que en este caso no rige lo que les acabo de decir porque es directamente el cartílago con el esternón, pero para que entiendan la diferencia, ¿sí? Bien, ¿qué va a hacer esta articulación? Termina uniendo a lo que es el cartílago costal de cada costilla justamente con la costilla. ¿Para qué? Para poder unirlo al esternón. Y acá les dice, principalmente el cartílago que van a encontrar es cartílago hialino, ¿sí? En lo que son la mayoría de las articulaciones y formando las distintas cápsulas. Bien, ¿qué es lo importante que tienen que saber de esto? Que va a tener un movimiento un poco limitado, ¿sí? Pero que al mismo tiempo, junto con la otra que vamos a ver, permiten que el tórax se pueda expandir, ¿sí? Entonces esto me va a permitir la expansión torácica. ¿Para qué? Para que se dé la inspiración y posteriormente que pueda volver a su lugar una vez que se da la expiración. Y como les decía, la otra era esta, ¿sí? La esternocostal,
que es la que une directamente a lo que son los cartílagos costales a nivel del esternón. No le doy mucha bola a esta porque lo que es más importante es que ustedes conozcan las de la columna, ¿sí? Si bien esta la tienen que conocer y tienen que comprender que lo que es la costilla número 8, número 9, número 10, 11 y 12 no van a articularse a nivel del esternón, ¿sí? Lo que son las falsas lo hacen mediante el cartílago común, acuérdense de eso. Pero lo que son las verdaderas, tenemos lo que es la escotadura costal en los bordes del esternón hasta la séptima, ¿sí? ¿Me siguieron todos ahí? Es retomar un poco lo que habíamos visto antes. Bien. Bueno, ¿dudas de lo que es en sí la caja ósea, como el tórax como caja ósea? ¿No? ¿Estamos? Bien. ¿Van entendiendo hasta ahora? Cualquier cosa me frena, no hay problema. Bien. Bueno, diafragma. Es un músculo muy importante, ¿sí? Porque, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué tipo de músculo es? ¿Estriado esquelético, liso, estriado cardíaco? Bueno, estriado cardíaco sabemos que no, pero... Bien, es músculo estriado esquelético. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la característica principal que tiene el músculo estriado esquelético? Que es voluntario. Bien, ¿y les parece que la respiración es algo voluntario? ¿Es algo voluntario, involuntario? ¿Qué les parece? Claro, es automático, ¿sí? Es otro tipo de movimiento automático. ¿Por qué? Porque por más de que sea músculo esquelético, si yo les digo dejen de respirar, van a dejar de respirar. Y ahora les activé la respiración automática, o sea, se la saqué y tienen que respirar ahora. Bien, o sea, uno puede pensar en que quiere respirar, más que nada cuando uno llega a inhalar, a inspirar mucho, perdón, pero no estamos pensando todo el tiempo en que tenemos que respirar y que tenemos que hacer que el diafragma, no. Entonces es un tipo de movimiento automático. Y esto se va a deber mucho, en partes, a la inervación que tiene, ¿sí? Bien, ¿qué característica tiene este músculo? Es un músculo que es plano, ¿sí? Delgado y que es ancho, ¿sí? Tiene mucho ancho, ocupa mucho diámetro. Se dice que es un músculo que tiene forma de cúpula, ¿sí? Con una convexidad superior, ¿sí? Que es la que mira hacia el tórax, y una concavidad inferior, que es la que mira hacia la cavidad abdominal. Valga la redundancia, va a servir como un tabique, ¿sí? ¿Para qué? Para poder dividir lo que es el tórax del abdomen. Que acuérdense que habíamos dicho que eran dos estructuras que estaban dentro del tronco. Entonces yo voy a necesitar en este caso un límite, y el principal límite para lo que es tórax y abdomen va a ser el diafragma, este músculo en forma de cúpula. Si hablamos un poquito de las relaciones, ¿sí? Más que nada de lo que es su cara inferior, ¿sí? La que está en relación con el abdomen, retomamos un poco Nutri. Los 3/4 derechos estaban ocupados por la cara diafragmática del hígado, ¿sí? Más hacia la izquierda del hígado íbamos a tener el estómago, y bien lateral hacia la izquierda íbamos a tener el vaso, ¿sí? Eso es una relación básica del diafragma. Vamos a ver después que va a estar atravesado por distintos elementos vasculonerviosos, pero eso a rasgo general. En lo que es su cara superior, lo voy a encontrar en relación con 3 órganos fundamentales, que son los 2 pulmones y las bases pulmonares, y vamos a tener la cara diafragmática del corazón. Bien, entonces como les decía, vamos a tener una cara abdominal y una cara diafragmática. Vamos a arrancar con esta primero, con la abdominal, ¿sí? Porque esta nos permite ver un poco mejor las inserciones y las relaciones que tiene con otras estructuras. Bien, cuando hablamos de diafragma, estamos hablando de que lo vamos a dividir principalmente en 2 partes. Sabemos que tenemos una porción muscular o carnosa y una porción tendinosa, ¿sí? Que es la que está en el centro, que se le conoce justamente como centro frénico. ¿Qué sería esto de acá? Esto que está en blanco es tendón y se conoce como centro frénico, porción tendinosa, y lo que está por fuera, ¿sí? Vamos a encontrar la región carnosa o la porción muscular del diafragma, ¿sí? Si charlamos un poco de sus inserciones y lo hacemos breve, ¿sí? Esto después lo pueden ir a profundizar, podemos decir que hacia anterior va a estar articulado con el esternón, ¿sí? Algo que quiero aclarar antes, para que nos podamos ubicar en esta imagen. Yo acá agarré un tórax de alguien, ¿sí? Y lo estoy mirando así, o sea, lo estoy mirando desde abajo. ¿Por qué? Porque yo acá parece que tengo la columna hacia anterior, pero no. Esto es posterior, porque veo la columna, y esto es anterior porque veo justamente, en este caso, la apófisis sifoides, que no está osificada y está cartilaginosa, es lo que yo les decía antes. Entonces, esto es anterior
y esto es posterior. ¿Esto qué les parece? ¿Derecho o izquierdo? La tienen que sacar fácil. Derecho. Derecho, ¿por qué derecho? Porque ¿Qué ven que es derecho? Por la posición de Bien. la columna. Bueno, primero, Sí, por la vena. por eso, lo primero que tienen que ver es el orificio de la vena cava inferior. Acuérdense que siempre la vena cava inferior va a estar del lado derecho, ¿sí? Entonces, si ustedes ven este orificio acá, a ver, esto es la aorta. ¿Cuáles son los dos grandes vasos que atraviesan el diafragma? Vena cava inferior y aorta. Si ven a la aorta acá, tienen que saber que eso es derecho por el orificio de la vena cava inferior, ¿sí? Bien, ¿y por qué otra cosa más se pudieron dar cuenta? Que lo escuché por ahí. La columna, ¿qué te indica la columna? Que ahí se ve el cuerpo. Claro, pero ¿cómo diferencias vos si es derecho o izquierdo? En base a la columna. Porque no veo la posibilidad. No, o sea, Claro, pero eso sería un... atrás, ese tiene que ser derecho. Claro, pero sería un reparo para entender si es anterior o posterior eso, ¿sí? Para ver si es anterior o posterior está buenísimo, porque solamente ves el cuerpo. Eso, porque si veo como esa parte anterior, acá tiene, la parte de acá tiene que ser derecha. Bueno, lo más fácil igual para entender si es derecho o izquierdo, recuerden la vena cava inferior, ¿sí? Que está del lado derecho. Bien. Bueno, les remarco esto que les había dicho, lo de la apófisis sifoide, que a veces la pueden encontrar que esté como cartílago. Bien, y ahora vamos a hablar un poquito de las inserciones. Hacia anterior, a nivel del esternón, ¿sí? Se inserta. Hacia afuera, o sea, hacia los laterales, a nivel de las 6 últimas costillas. Y hacia atrás, vamos a ver que encontramos dos estructuras del diafragma que se llaman pilares diafragmáticos. Así que tengo un pilar derecho y un pilar izquierdo. Este de acá es el pilar derecho, siempre miro la vena cava inferior. Si yo ubico esto, puedo ubicar los pilares, puedo ubicar qué nervio frénico estoy viendo, ¿sí? Puedo ubicar un montón de cosas. Entonces tengo el pilar anterior, ¿sí? Que va a llegar hasta la columna lumbar, específicamente hasta los cuerpos de la columna lumbar, ahora vamos a ver hasta cuál, y un pilar izquierdo, ¿sí? El pilar derecho, que fíjense que llega hasta L3, esto es L1, L2, L3, L4 y L5. El pilar derecho va a llegar hasta L4 y a veces hasta L3, ¿sí? En cambio, el pilar izquierdo llega hasta L2, L3, ¿sí? El pilar izquierdo está un poco más arriba, no llega hasta L4 como el del pilar derecho. ¿Bien? Perfecto. Otra cosa que les quería aclarar es que hacia posterolateral, o sea, hacia atrás y hacia afuera, va a estar en relación con dos músculos importantes, ¿sí? Que ya los conocemos, que son estos dos. Este que está más medial en relación a la columna, ¿saben cuál es? ¿No? El músculo, estos dos músculos que toman relación con el diafragma, hacia posterolateral, o sea, hacia atrás y hacia afuera. Este, psoas mayor, bien. ¿Y el que está más hacia afuera? ¿Alguien lo conoce? Se llama cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos. Lo pueden encontrar en la bibliografía muy vieja. Entonces, ¿qué músculos están hacia atrás y hacia afuera del diafragma? En relación con la columna lumbar, el psoas mayor, y hacia atrás y hacia afuera del psoas mayor, el cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos. ¿Sí? Bien. Bueno, y esta estructura de acá que pueden ver entre la cara interna de esta costilla y la porción muscular del diafragma y la apófisis transversa de la segunda lumbar se llama triángulo. ¿Alguien lo conoce? Triángulo de... Tiene un nombre, ¿eh? Sí, tiene un nombre propio y un nombre anatómico. Lo pueden encontrar como triángulo diafragmático, ¿sí? Pero es esta estructura, es como dato que se los tiro, ¿no? Que va a estar entre la cara interna de la costilla, la transversa de L2 y la porción muscular del diafragma. ¿Eso también se puede llamar arco tendinoso o no? Sí, lo pueden encontrar con distintos nombres. Bien. Bueno, ¿qué me interesa a mí ahora saber de estos pilares? Que si lo ven y tenemos un poco de imaginación, podemos decir que tiene una forma de 8. ¿A mí qué me permite que tenga esta forma de 8? Me termina limitando dos orificios. Recuerden que los orificios más importantes del diafragma van a ser 3. O sea, fíjense que va a estar atravesado por distintos elementos vasculares y nerviosos mucho más pequeños, por eso no decimos que son los más importantes. Pero los 3 van a ser el orificio donde pasa la vena cava inferior, que ya dijimos que estaba hacia el lado derecho, el orificio para la aorta y el orificio para el esófago. ¿Sí? Vamos a arrancar primero con este, que es el de la vena cava inferior. Bueno, vamos a charlar la porción esta también primero, antes de irnos a esta formita de 8. Entonces, porción muscular e inserciones del diafragma quedó. ¿Sí? Las relaciones y eso también.
Buenísimo. Ahora, ¿qué tengo que saber? Fíjense que dijimos que tenía una porción tendinosa o centro frénico. También, si tenemos un poco más de imaginación, decimos que tiene forma de trébol de 3 hojas, ¿sí? Y podemos ubicar y nombrar estas partes, estas estructuras, como folios u hojas. Voy a tener un folio u hoja anterior y 2 posteriores y laterales. En este caso, esta sería la hoja anterior, este sería la hoja posterolateral derecha, porque estoy viendo la vena cava inferior, el orificio, y esta sería la hoja posterior-inferior izquierda. Otra manera de diferenciarlas es el tamaño. La izquierda es mucho más chiquita que la derecha. Y cuando veamos los nervios frénicos, vamos a ver que otra manera de diferenciarlas es ver por dónde atraviesa cada uno de estos nervios. ¿Sí? Bien. Importante esta, ¿sí? Si bien ahora, como dije, estamos viendo una cara abdominal, cuando nosotros pasemos a esta, vamos a ver que todo se hace un poco más comprensible. Pero sepan que en la hoja anterior vamos a tener posada una estructura muy importante, que ¿cuál es? El corazón, justamente la cara diafragmática del corazón, ¿sí? Acuérdense, ¿cuántas caras tenía el corazón? 3, perfecto, lo que es. La cara diafragmática, teníamos la diafragmática, la esternocostal y la lateral izquierda. Lateral o izquierda. La diafragmática es la que va a estar posada ahí, en lo que es la hoja o folio anterior del centro tendinoso. De hecho acá, si ustedes miran, esto es una vista superior, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy viendo la cara torácica del diafragma. Esto que estamos viendo acá, ¿sí? Sería el pericardio del corazón. Posado, me doy cuenta de esto anterior porque veo el esternón, los cartílagos costales y obviamente la columna. Bien. Ahora, orificio de la vena cava inferior ya quedó. Y dijimos que íbamos a ver cómo esta forma de 8 que se formaba, que tenían los pilares diafragmáticos, me limitaban 2 orificios. Uno para el esófago y otro para la aorta. ¿Sí? Yo tengo que saber a qué nivel se encuentra cada uno de estos orificios. ¿Sí? Fácil. El de la aorta, ¿a qué nivel lo voy a encontrar? ¿A qué nivel de la columna? T12. ¿Y el del esófago? Sí, T10, T8 es muy alto. Ahora, y la vena cava va a estar más arriba, ¿sí? A nivel de T8, perfecto. Entonces tengo T8, vena cava inferior, el orificio, T10, el orificio del esófago, y T12, el orificio de la aorta. El de la aorta es más fácil de acordarse porque acuérdense que viene aorta torácica descendente y una vez que atraviesa el diafragma y entra en la cavidad abdominal, es aorta abdominal. Entonces, ¿cuándo termina la cavidad torácica? A nivel de T12, ¿sí? Que tenemos justamente el diafragma como reparo, que es como tabique. Bien, entonces, por detrás, ¿sí? Porque recuerden que esto es anterior, lo estoy viendo desde abajo. Por detrás de la hoja anterior, ¿sí? Del centro tendinoso, voy a tener el orificio para el esófago, que es ese de ahí que no vemos al esófago ahora, ¿sí? Y por detrás de este orificio del esófago, en relación con la cara anterior de los cuerpos de la columna, voy a tener al orificio de la aorta con la aorta, ¿sí? La aorta abdominal, recuerden que va a estar en relación con los cuerpos lumbares. La aorta torácica descendente, a partir de cierto número de la columna, recuerden que primero era lateral al esófago y después a nivel de T4 más o menos iba siendo posterior al esófago, la aorta, y terminaba en relación directo con los cuerpos de las vértebras torácicas, ¿sí? Bien, ¿qué me importa de la aorta ahora? Yo tengo que saber cómo está irrigado el diafragma, cómo hacer para que le llegue sangre. Entonces voy a tener una irrigación distinta cuando hablo de lo que es su cara abdominal, de lo que es su cara torácica. Fíjense que esto es aorta abdominal y mismas ramas de esta arteria son las que me van a irrigar, ¿sí? Que recuerden que cuando hablábamos de la aorta decíamos que tenía ramas viscerales y ramas parietales, en este caso la aorta abdominal. Una rama visceral, que es justamente la primera rama visceral, iba a ser esta de acá, que era el tronco celíaco. Pero una rama parietal, sí, parietal viene de paredes, va a ser esta, ¿sí? Que son las arterias diafragmáticas inferiores, derecha e izquierda, que nacen de la cara, podemos decir, anterolateral de lo que es la aorta abdominal. Esto para irrigar la cara abdominal, ¿sí? Inferior del esófago. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Podés repetir? O sea, todo. ¿Todo? Todo. O Sí, sea, sí. de la aorta hacia el tronco sería... Claro, el tronco celíaco igual era como para que se ubiquen, Sí. ¿sí? ¿Por qué? Acuérdense, a nivel de T12 está el orificio de la aorta, donde deja de ser aorta torácica descendente y pasa a ser aorta abdominal. Ahora, esta aorta abdominal, acuérdense que
daba distintas ramas, y tanto con sus colaterales como sus 2 o 3 terminales, dependiendo el autor. ¿Qué pasa? Teníamos ramas viscerales y parietales. Viscerales, que va a irrigar una víscera, a un órgano. En este caso, no sé, el tronco celíaco era la primera rama visceral de la aorta, iba a irrigar estómago, vaso, hígado. Y después las parietales, que viene de paredes. En este caso sabemos que el diafragma tiene una especie de función de pared, si en el caso de lo que es dividir, una función de tabique, dividir cavidad abdominal de cavidad torácica. Entonces vamos a decir que son ramas parietales. ¿Cuáles son estas ramas parietales que me da la aorta abdominal para irrigar la cara inferior del esófago? Van a ser las arterias diafragmáticas inferiores, en este caso, derecha e izquierda, ¿sí? Que nacen de la cara anterolateral de la aorta abdominal, ¿sí? ¿Por qué? Porque me irrigan la parte de abajo, la cara abdominal del diafragma. ¿Se entendió ahí? Buenísimo. Caso distinto pasa, que acá no lo vamos a ver, con lo que es la irrigación de la cara torácica del diafragma, ¿sí? Si nos vamos directo a la irrigación, porque esto, a ver, sigue siendo lo mismo. O sea, tenemos el mismo centro tendinoso, tenemos las mismas inserciones, tenemos la misma porción muscular. Algo que les quiero aclarar, que por ahí lo ven de raro. Todo eso que ven ahí, que está de diferente color con el músculo, es la pleura del pulmón, que no se sacó. ¿Sí? Así como el corazón tiene serosa pericárdica, el pulmón tiene serosa pleural. Bien, ¿quién va a irrigar? A la porción torácica o la cara superior o cara torácica del diafragma. La arteria diafragmática superior. ¿Sí? Tengo una inferior, que es rama de la aorta, y tengo una superior, que va a ser rama de la arteria torácica interna. ¿Sí? Entonces, ¿quién me irriga la cara abdominal del diafragma? La arteria diafragmática inferior. ¿Sí? ¿Quién me irriga la cara torácica del diafragma? La arteria diafragmática superior. Bien. La superior la pueden encontrar con otro nombre, pericardio fibrosa, ¿sí? Pero es lo mismo. Y dijiste que derivaban, Es rama de la torácica interna, la arteria diafragmática superior o pericardio fibrosa. Que la torácica interna, ¿se acuerdan de quién es la rama? Bien, de la subclavia, perfecto. Entonces, si hago el recorrido, sería subclavia, arteria torácica interna, acuérdense que era la que iba a irrigar a la mama también, y después esa torácica interna me termina dando la arteria diafragmática superior o pericardio fibrosa. ¿A quién va a irrigar? A la cara torácica o porción superior del diafragma, ¿sí? O sea, acuérdense del diafragma como una forma de cúpula, ¿sí? Volvemos acá. Esta es la cara torácica, o sea, cara superior, la que tenía esa convexidad superior, que va a estar irrigada por la arteria diafragmática superior o pericardio fibrosa. Que, a diferencia de la cara abdominal o inferior, que es la que presentaba la concavidad inferior, iba a estar irrigada por la arteria diafragmática inferior, que era rama de quién? De la aorta abdominal, perfecto, rama directa de la aorta. Bien. Bueno, y por último nos queda ver cómo es que la relación que toman los nervios frénicos a nivel del tórax, ¿sí? Dijimos que estos nervios, para repasar un poquito, se formaban, sus raíces se unían en el borde externo, ¿sí? del escaleno anterior, en el espacio interescaleno, entre el escaleno anterior y el escaleno medio, ¿sí? Ahí se juntaban las raíces, lo que contribuía a C3, lo que contribuía a C5 y el tronco principal, que era de C4, ¿sí? Ahí en ese espacio, en el espacio interescaleno, entre el anterior y el medio, se forma el nervio frénico. Este nervio frénico, vamos a ver que tiene que descender hasta el tórax. En el caso del nervio frénico derecho, lo más importante que sí o sí tienen que saber es que va a estar en íntima relación. Fíjense, si esto es derecho y este es el nervio frénico, ¿con quién va a estar en relación? Con la vena cava inferior. Entonces, cuando desciende, lo hace a través del borde lateral de la vena cava inferior. Sepan que estos nervios van a estar en relación con el corazón. Cuando veamos relaciones del corazón, vamos a ubicar a estos dos nervios, ¿sí? Bien, entonces, ¿a dónde desemboca el nervio frénico derecho en el diafragma? Hacia afuera, o sea, en la región lateral de la vena cava inferior, a nivel de la hoja posterolateral derecha, ¿sí? Cuando hablábamos de esta hoja posterolateral derecha, iban a ser la que estaban por fuera y por detrás de la hoja anterior, que era la que iba a estar en relación directa con la cara diafragmática del corazón, ¿sí? ¿Me siguieron hasta ahí o quieren que lo repita? Es simplemente saber por dónde llega el nervio frénico, ¿sí?
yo tengo, supongamos que acá está la vena cava inferior. Viene y discurre este nervio todo por el borde lateral, si el borde externo de la vena cava inferior, y desemboca, si atraviesa el diafragma a nivel, por fuera de la vena cava inferior, en el centro tendinoso, y específicamente, ¿en qué parte del centro tendinoso? En la hoja posterior derecha. ¿Sí? Esta es la hoja anterior, esta es la hoja posterior izquierda y esta es la posterior derecha. Ahora, este nervio que yo tengo ahí es el nervio frénico izquierdo. ¿Sí? Que fíjense que no tiene la misma desembocadura al mismo nivel que el nervio frénico derecho. Porque también, otra cosa que habíamos dicho, no eran iguales las hojas posteriores. La derecha iba a ser más grande e iba a estar más hacia atrás en relación a la izquierda. Y la izquierda iba a ser más chiquita e iba a estar ubicada más hacia adelante. ¿Sí? Entonces, nervio frénico izquierdo, ¿dónde atraviesa el diafragma? Por delante, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que esto es anterior. Por delante de la hoja posterior izquierda. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O mucho lío? ¿Dudas? ¿Dudas de algo puntual? ¿Puedo preguntar algo que no sé si tiene mucho que ver? Sí. ¿Dónde terminan? O sea, ¿qué nivel? ¿O Acá. ahí? No, es acá. Fíjate cómo acá el mismo nervio se termina ramificando y termina inervando todo el diafragma. Bueno. Bien, estamos. Ahora los que se quieren quedar vamos a hacer el Kahoot. Va a ser lo mismo, las preguntas del Kahoot va a ser lo mismo que vimos acá. La idea es que, para los que, si las llegan a contestar mal, que volvamos a ver los temas para que se puedan sacar bien las dudas, ¿sí? Ya que falta poco para el parcial. Sí. Ya estamos, ahora pongo el Kahoot y arrancamos. Juli, vení. ¿Dejo grabando el Kahoot o no? No.